Bienvenidos a la casa. Tenemos un Dios poderoso, maravilloso, grande en gran manera, hermano. Él es único en su género, no hay otro como Él, hermano. Podríamos buscar la eternidad y nunca encontraríamos a alguien como Él, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quería hoy compartirles hablar sobre el Espíritu Santo, hermano. Estuve leyendo algunos comentarios y en un comentario bíblico, un libro de teología decía que es una de las teologías más desarrolladas en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y normalmente siempre se deja de lado por temor al fanatismo o al delirio, ¿no? El ser humano es tan tendiente a eso que, bueno, se deja de lado y es un problema, hermano, cuando el cristiano deja el Espíritu Santo de lado. Donde no está el Espíritu de Dios no hay vida, hermano. El Evangelio sin el Espíritu Santo es una religión. Y es interesante porque cuando Dios no obra, el ser humano siempre tiende a hacer algo, ¿no? Cuando los 400 años de silencio anteriores al Antiguo Testamento, que se llama el periodo intertestamentario, pues el periodo dentro de los dos testamentos hay 400 años que no hubo profeta, Dios no habló, y ahí surge un grupo todos los grupos religiosos surgen ahí en Israel, que son los fariseos, los saduceos. Y yo me pregunté siempre, ¿no? Si ahí Dios no estaba hablando, ¿de qué hablaban, hermano? Si Dios no estaba diciendo nada y había hecho silencio, ¿de qué hablaban ellos? ¿Qué enseñaban, hermano? Y enseñaban una religión. De hecho, cuando Jesús se encuentra con los fariseos, le dice que ellos habían seguido las normas de diezmar y le dice, ¿no era bueno ocuparse de la misericordia y el amor siguiendo haciendo lo otro? Quiere decir que se habían quedado con normas y reglas y en realidad no tenían amor en sus corazones. No les importaba mucho lo que al pueblo le pasara, porque lo único que le interesaba era su posición política dentro de lo que era la religión. Por eso terminan matando a Jesús, porque no le convenía un Mesías como se presentó. Ellos querían otro tipo de Mesías, alguien que fuera como ellos. Así que cuando el Espíritu Santo no está, hermano, el Evangelio está muerto y se transforma en una religión. Lo podemos ver también en algunas iglesias actuales que son pura religión y normas y que Dios no está con ellos, hermano. Lo mismo pasa en el cristiano. Cuando el cristiano deja que contrista al Espíritu Santo o hace que el Espíritu Santo se retire por alguna razón, se transforma en una persona religiosa y lo que tiene en su corazón no le produce vida. Entonces por eso está triste, amargado, enojado, sin fe, desanimado, y hay que estar todo el tiempo inflándolo y dándole una palabra para que... Uy, muchas gracias. Dije, sonamos, ¿qué pasó? Inflándolo para que siga adelante, hermano. Porque en los primeros problemas se cae, no quiere venir a la iglesia, está enojado con Dios. Y el grave problema es que ha dejado de tener comunión con el Espíritu Santo. Si hay algo que a mí me llamó siempre la atención es cómo tanto los profetas como los apóstoles, como Pablo y algunos cristianos de eso, como, qué sé yo, algunos como Bernabé o Timoteo, Tito, que por ahí no eran apóstoles, pero eran fervientes creyentes, han soportado cosas difíciles de soportar, castigos corporales, persecuciones. Pablo habla de naufragios. La vida de Pablo es rica en situaciones difíciles.
pero también es rica en el mover del Espíritu Santo y el poder de Dios, librándolo todo el tiempo de esas situaciones difíciles. Entonces, ¿cómo hizo para soportar Pablo todo eso, hermano? Porque tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida, es el que nos fortalece, el que nos regenera, el que nos enseña lo que está bien y que está mal, el que nos acompaña todo el tiempo, hermano, el que vive dentro nuestro, mora en nosotros, vivificándonos cada minuto de nuestra vida, el que no nos deja caer. Si uno lo echa, se está suicidando, hermano. La iglesia tiene que tener comunión profunda con el Espíritu Santo. Dedicarle tiempo en su vida a hablar con Él. Pedirle a Él que se manifieste a su vida. Una vez escuché a Benigín decir que los creyentes grandes, la mayoría de los problemas que los cristianos tienen es por falta de oración. Y yo pensaba que tiene razón lo que dice. El cristiano tiene que tener una vida de oración, tenemos que tener, todos. Tenemos que tratar de producir una vida de oración, porque la oración es comunión con el Espíritu Santo, es hablar con Él. Me acuerdo un predicador muy conocido, un día estaba comentando que estaba orando y ayunando varios días y de pronto sintió una presencia, empezó a reprender al diablo y el Espíritu Santo le dice, ¿cómo? ¿Todavía no me conoces? ¿Cómo me vas a confundir con el diablo? Y entonces él decía que tenía que seguir buscando a Dios para poder conocerlo cada día más. Y yo creo que estos tiempos que vienen por delante, la iglesia va a necesitar más que nunca la comunión con el Espíritu Santo y el respaldo del Espíritu Santo. Porque solamente viviendo una vida sobrenatural, caminando con Él, es que vamos a poder salir adelante venciendo todo lo que esta humanidad va a tener que vivir, hermano. Si uno ve la vida de Jesús, el Espíritu Santo estuvo con Él toda su vida, hermano. El ángel se le apareció a María y son textos que todos conocemos que por ahí nunca los unimos ni nos dimos cuenta de la línea en la vida de Jesús, cómo el Espíritu Santo estuvo con Él. Dice que María, el ángel se le apareció a María y le dijo, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y engendrará en ti a Jesús. Así que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, hermano. Sin el Espíritu Santo no hubiera podido nacer, no hubiera sido engendrado. Después dice que Jesús salió del desierto andando en el poder del Espíritu. Y su fama corrió por toda la tierra. Y dice que Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí para tal y tal cosa, hablando de lo que era su ministerio. Quiere decir que para que el ministerio de Jesús se manifestara con poder, necesitó la persona del Espíritu Santo en su vida. Y cuando Jesús murió, la Biblia dice, si el mismo Espíritu que levantó los muertos a Jesús mora en ti, vivificará tu cuerpo mortal. Quiere decir que para que Cristo resucitara, necesitó el poder del Espíritu Santo que lo levantó de los muertos, hermano. La iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo, hermano. La iglesia no puede caminar sin el Espíritu Santo. El cristiano no puede vencer sin el Espíritu Santo. Porque el enemigo que la iglesia tiene es poderoso, que es el diablo. Nosotros no tenemos el poder que él tiene. Si hay alguien que nos defiende es el poder del Espíritu Santo, hermano. El único espíritu que tiene poder de redención es el Espíritu Santo. Una vez leí sobre también de Chong Cho, y él decía que en donde ellos tenían la iglesia había una secta que resucitaba muertos. Entonces venían a decirle, pero estos son tan poderosos como ustedes. Y Chong Cho le dijo, no, de ninguna manera, porque el Espíritu Santo es el único que tiene poder de redención.
Esa gente resucitaba para morirse y irse al infierno igual, hermano. El único que puede librarnos del infierno y de la muerte es el poder del Espíritu Santo. No existe un poder tan grande como el poder de Él. No existe una persona tan grande como la del Espíritu Santo. No existe. Porque es Dios. Cuando Jesús está con sus discípulos, vamos a leer en Juan. Porque muchas veces, yo me acuerdo, le tenía tanto miedo a hablar del Espíritu Santo y soy creyente de chico y para mí el Espíritu Santo era como un campo magnético, hermano. Era el poder de Dios, pero era una bola poderosa que venía y pum, te daba y te sanaba. Pero nunca pensé que era una persona. Y esas son las cosas raras del creyente, porque siempre decíamos que era la tercera persona de la Trinidad. Pero nunca lo veía como persona. Para mí era una fuerza emanadora que venía de parte de Dios. Como varias veces dieron esa ilustración, como la electricidad que sale de la pared, si uno se enchufa, se le prende la luz, se desenchufa, se apaga. Pero Dios no, el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza que emana de una fuente gigantesca llamada Dios, es la tercera persona de la Trinidad que nos ama tanto y vela por nosotros y nos cuida y nos protege, porque para eso fue enviado por Jesús. Para estar con nosotros como Jesús estaba con los discípulos. Yo me acuerdo cuando cantábamos siempre, ven Espíritu Santo, te necesito Señor. Pero después cuando oraba me daba miedo decirle Señor, porque Señor era Jesús y porque se enseñaba así. Pero Jesús, el Espíritu Santo y el Padre uno son y los tres son Señor, porque son Dios. Y es interesante cuando uno lee, mire lo que dice Juan 14. Yo una vez creo que les hablé de esto, pero no voy a quedarme mucho en esto, pero 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, yo me puse a analizar este texto, ¿no? Y digo, primero dice que les va a dar otro consolador y no les dice, te mando el segundo, dice el consolador, porque si dice el segundo, daría lugar a que pueda venir un tercero. Y no el primero, el segundo y puede venir un tercero. Pero no dice segundo, sino dice otro. Cuando dice otro, quiere decir que hay dos. Quiere decir que antes había uno. Entonces uno dice, ¿de qué está hablando Jesús realmente? Mire, la palabra consolador se usa 4 veces en el Nuevo Testamento. 3 que hablan del Espíritu Santo y 1 habla de Jesús. En 1 Juan, cuando dice, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Esa palabra abogado es consolador. El consolador es una persona que se pone al lado mío para ayudarme a caminar en todo momento, para hablarme, para enseñarme. Y esa era la función que tenía Jesús con los discípulos. Estaba con ellos, caminaba con ellos, comía con ellos, les enseñó por 3 años y medio, los cuidó, oraba por ellos. En algún momento los retaba también. Y es la misma obra que el Espíritu Santo hoy hace con nosotros, hermano. Él siempre está con nosotros, Él mora en nosotros. Usted cuando está por tomar una decisión a veces no siente internamente algo que le dice, no. Y usted dice, no, pero yo quiero no. ¿Quién cree que es ese que le dice no? ¿Y nunca probó en hacerlo igual? ¿Y cómo le fue, hermano? Horrible. Yo siempre cuando me preguntan le digo, si Dios te dice no, no lo hagas porque después vas a pasar años para salir de ese problema. Ese no, ¿quién es? El Espíritu Santo, no es mi conciencia. Es el Espíritu de Dios que está cuidándote. Por eso cuando te diga no, es no.
Y dice acá que Él nos enviaría el Consolador, otro Consolador, para que esté con vosotros. Él está con nosotros para siempre. Algo que a veces el cristiano se olvida y dice, Dios me dejó, Dios no está, Dios me abandonó, yo me comporté mal, entonces Dios se fue. Mire, si Dios se tiene que ir porque hacemos las cosas mal, ya hace muchísimos miles y miles de años que se habría ido. Porque ni siquiera nos tiene que destruir. Yo a veces pienso eso, porque algunos dicen, no, porque Dios nos va a destruir si hacemos mal. No, hermano, Dios no necesita destruirnos. Dios lo único que necesita es irse. Se va y en 2 o 3 segundos, hermano, acá no queda nada. Porque nos destruimos solos. Y Él está con nosotros, ¿cuánto tiempo, hermano? ¿Qué dice acá? Para siempre. Entonces Dios siempre está conmigo. Ahora cuando Él prometió, Jesús prometió esto, va a estar con ustedes para siempre. ¿Sabía Él cómo éramos? Claro que sí. Se lo está diciendo a los apóstoles, pero también se lo dice a la iglesia. Los apóstoles eran hombres como nosotros, hermano, que no entendían a veces absolutamente nada de lo que Jesús le decía. Cuando Jesús sube a la barca le dice, guárdense de la levadura de los fariseos, saduceos, empiezan a hablar entre ellos, uy, se enojó porque no trajimos pan. Esta gente no entendía absolutamente nada de lo que Jesús le estaba diciendo, hermano. Y Jesús le dice, ¿cómo puede ser que no me entiendan? Y así somos nosotros, hermano. Y Dios nos ama. Y prometió estar para siempre. Entonces ya no se sienta solo, ni triste, ni agobiado, porque nadie me quiere, porque nadie está conmigo, nadie me ayuda, nadie me llama. ¿Qué es eso, hermano? Tengo algunos amigos que me dicen, no voy más a la iglesia porque nadie me llama. ¿Y por qué te tienen que llamar, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué te tienen que estar pidiendo por favor que vengas a la iglesia si es un bien para tu vida? Yo soy de una época que nadie te llamaba, hermano. Cuando yo empecé en la iglesia, yo tenía 2 años, no me acuerdo ya qué año era, pero mi mamá llegó a la iglesia con muchos problemas. Mi papá se había ido, se había juntado con una bruja, la bruja le hacía trabajo de muerte a mi mamá y la llamaba por teléfono y le decía, te estoy haciendo trabajo para que te mueras vos y tus hijos. Nunca nos morimos, ella se murió. Sí, en serio se lo digo. A los pocos años se murió, hermano. Una mujer joven. Mi abuela materna mis tías abuelas hacían trabajos de brujería con tierra de cementerio. Mi abuela tenía una casa que el comedor tenía 8 metros por 16. Imagínense lo que era la casa. Tenía 50 metros de largo la casa, ahí cerca de Medrano y Córdoba. Y estábamos nosotros sentados en el comedor y miramos hacia la sala y había gente sentada, hermano, conversando. Y nosotros nos mirábamos y nos contábamos la cantidad de gente que era. Mi abuela miraba y nos decía, ¿qué pasa? Le digo, no, hay gente en la sala. Me dice, siempre están ahí, no te preocupes. El perro se murió, ladró 6 meses después de muerto, hermano. Y lloraba en el patio. Nosotros vivíamos ahí porque no teníamos dónde vivir, mi mamá ya era creyente. Nunca nos pasó nada. Porque Dios se ocupó de nosotros, hermano. Aún en medio de ese lugar, con tanta tiniebla, el Espíritu Santo nos rodeó. Y no permitió jamás que eso nos tocara. Para siempre. Y si Él está, hermano, todo es posible. ¿Y qué importa lo que hagan los demás? O el mal que te quieran hacer, si Él está, es suficiente. Él es
poder más grande que hay en toda la creación, hermano. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, el Espíritu Santo estaba ahí, moviendo sobre las aguas. ¿Qué cree que estaba haciendo, hermano? Creando todas las cosas. Fíjese, cuando el hombre dice que Dios lo hizo del polvo de la tierra y era una imagen de barro, es muy interesante porque ese hombre de barro estaba rodeado de hermosura y de una creación extraordinaria porque era perfecta, no es como ahora. Y aún hoy mira uno la naturaleza y ve la gloria de Dios. Imagínese lo que sería en ese entonces la naturaleza sin maldad, sin pecado, la gloria que habría en el Edén. Pero el hombre de barro no tenía conciencia ni noción de nada, ni podía disfrutarlo ni verlo. Porque era una imagen, una cosa de barro. Hasta que Dios sopló en su nariz. Y cuando el Espíritu Santo le tocó y fue un alma viviente, entonces pudo ver y disfrutar de la grandeza de la creación de Dios. Lo mismo es con el cristiano, hermano. Entra una persona nueva a la iglesia y nos ve cantar, nos ve levantar los brazos, no entiende absolutamente nada, escucha la prédica, no sabe de qué estamos hablando. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre él y lo toca, entonces tiene conciencia del mundo espiritual, de quién es Dios, quién es Cristo, y no hace falta hablarle mucho, hermano. Muchas veces, me acuerdo en el instituto, hablábamos de vivir en lo sobrenatural. Si la iglesia quiere vivir sobrenaturalmente, necesita comunión con el Espíritu Santo. Porque lo sobrenatural no se puede ver carnalmente, hermano. Se tiene que ver con los ojos de Dios. Oh, el Espíritu Santo está aquí, hermano. Y Él está aquí para bendecirle. Porque le ama. Él no está mirando si usted hoy mintió, se enojó, le pegó a su vecino. No está viendo eso. Créame que eso no le agrada a Dios. Y lo entristece. Pero Él no ve eso de usted. Él quiere que usted sea como es Jesús. Y está trabajando para que usted logre llegar a ser como es Él. Y lo va a hacer y lo va a lograr. Gracias a Dios. No depende de nosotros. Depende de Él, hermano. Yo le contaba recién a... ¿Cuál es tu nombre? A José. Yo con los nombres soy un desastre, hermano. Las caras no, pero los nombres. Le contaba a él cuando Dios estaba en el instituto bíblico y fui a hablar con Claudio, que estaba en la iglesia de él, y entonces él me dice, yo le dije, bueno, ahora cuando salga vengo acá a trabajar con vos. Me dice, no, vos vas a andar de acá para allá y vas a venir a recibir nada más. Le dije, no, le digo, por favor, yo no soy nómade, eso no me gusta. Yo me quedo acá con vos y acá ayudo y colaboro. Me dice, no va a ser así. Y yo me fui enojado porque digo, ¿qué es esto de andar de acá para allá? Por favor. ¿Quién quiere eso? En mi casa ya no está más el limonero, se secó porque era viejo, pero había un limonero y me gustaba sentarme abajo del limonero a tomar fresco y tomarme un tecito. Imagínense que vivía de acá para allá. Siempre fui muy casero, no me gustaba. Dios me cambió el corazón. Y después vino un grupo de profetas de la iglesia de Escataglini y uno me golpeó a las piernas y decía, uy, ¿cómo van a andar estas piernas? Y yo le iba a decir, ¿por qué te callás la boca? No tenía otra cosa para decir. Y cuando fue el primer viaje, hermano, era un calvario. Porque yo tenía que estar 3, 4 días en una casa, 3, 4 días en otra, dormía en una cama, después en otra. Una cosa que yo digo, y esto es lo que planeó Dios para mí. Algo gracioso, mire, yo le he contado, pero por alguno no sepa. Por ahí, hasta lo mínimo, porque me daban una camita chiquitita, entonces dormía con la pared de este lado. Entonces ya sabía que la pared estaba acá. 3 días después dormía en otra casa, en otra cama, con la pared de este lado. Entonces cuando me levantaba a la mañana hacía ¡pah!
la cara contra la pared, hermano. Y me quedaba así.